Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy les traigo una historia que quizás en más de algún rincón íntimo nos retrata a todos, no por el talento ni por la inteligencia, sino por esa incomodidad de saber que podríamos haber sido algo más, y no lo fuimos. Este cuento se llama Juan el Mediocre, y está narrado en segunda persona para que lo escuches como si fueras tú, como si ese espejo que esquivas también te hablara al oído, porque Juan fue brillante, sí, fue el orgullo de su familia, el primero en los estudios, el joven que todos creyeron destinado a triunfar, pero nunca se comprometió con nada, nunca. Prefirió quedarse en el mundo de los videojuegos, en la comodidad del talento desaprovechado, en la negación persistente de que sin acción la inteligencia no sirve. Hoy lo acompañaremos en su recorrido, un recorrido que no tiene redención, porque Juan sigue siendo eso que no quiso aceptar, mediocre. Y no porque no pudiera, sino porque nunca quiso realmente hacerlo. Gracias por estar aquí, por compartir este canal con otros audiolectores y por permitirme traerles estas historias que, aunque duelen, también nos sacuden. Si sienten que voy muy rápido, recuerden que pueden bajar la velocidad desde la misma plataforma. Vamos, que ya está sonando el motor del taxi y Juan sigue dando vueltas. Capítulo 1. Desde chico todos te miraban distinto. No eras simpático, ni hábil con la pelota, ni bueno para las tallas, pero bastaba que te sentaras frente a un cuaderno para que todo brillara. Te aprendías las tablas sin repetirlas, hacías figuras imposibles con clips y te sabías las capitales del mundo antes que te salieran todos los dientes. Tu mamá lo contaba con orgullo, tu papá decía que eras el distinto de la familia y tú, sin decir nada, ya te sabías distinto, pero no especial, solo más rápido. Las profesoras te aplaudían, te ponían de ejemplo. Tus compañeros no sabían si admirarte o evitarte. Siempre estabas solo, en la biblioteca, en un rincón, en la esquina del patio, pero eso no te dolía. Había algo en el silencio que te daba calma. Mientras otros aprendían a encajar, tú aprendías a esquivar. El mundo ya te parecía torpe, lento, innecesario. Desde tu pieza, frente a esa pantalla brillante, el mundo era otro, más justo, más claro. Ahí tú mandabas, ahí no necesitabas que nadie te entendiera. Solo importaba resolver, ganar, avanzar. Cada nivel superado era un aplauso sin manos, una medalla sin ceremonia, pero igual de adictiva. Te decías que jugabas porque era divertido, pero en el fondo jugabas porque ahí nadie te pedía que fueras más que tú mismo. Los vecinos empezaron a hablar. Ese niño es un genio, va a llegar lejos, qué suerte la de sus padres. Y tus padres lo escuchaban como quien recibe elogios que no pidió, pero que igual acarician. A veces te miraban como si tú fueras su billete premiado. Tú lo notabas, pero no decías nada. Nunca supiste cómo responder a la expectativa, así que te callaste siempre. En la casa se hablaba de tu futuro como si ya estuviera escrito. Cuando Juan sea ingeniero, cuando Juan entre a la universidad, cuando Juan tenga su empresa. Nadie te preguntó si querías eso, pero tú tampoco lo cuestionaste, porque todo era tan fácil. Sacabas las mejores notas sin estudiar, resolvías los ejercicios sin tomar apuntes. No era esfuerzo, era reflejo. Y como nadie te exigía más de lo que dabas, tú tampoco diste más. No por flojera, no por rebeldía, sino por vacío, porque sabías que podías, pero no sabías para qué. Lo único que te movía eran los videojuegos, esas horas eternas frente a la luz azul, ese mundo donde sí querías ganar, donde sí te preocupabas por mejorar. Ahí sí sudabas, ahí sí ardías. Todo lo demás te parecía aburrido. Tus padres empezaron a notarlo. ¿No estudias? ¿Otra vez el computador? ¿Y los amigos? Pero como igual sacabas las mejores notas, no podían decir mucho. Tus profesores seguían elogiándote, tus compañeros te pedían ayuda. Tú los ayudabas sin interés, como quien entrega la respuesta sin pensar en la pregunta, porque no te importaba enseñar, solo sabías resolver. Una vez tu mamá te dijo: eres tan inteligente,
pero no sé si eres feliz. No supiste qué decir. Tampoco le preguntaste qué significaba eso. Felicidad era una palabra que no necesitabas. Tú tenías resultados. ¿No bastaba eso? Fuiste creciendo con esa etiqueta invisible pegada en la frente. El brillante, el distinto, el que tiene todo para ser grande. Y cada vez que alguien la repetía, tú te sentías más pequeño, más encerrado, como si te estuvieran inflando para una fiesta que nunca ibas a querer celebrar. Los fines de semana no salías, no te interesaba el fútbol, ni las juntas, ni las cervezas en la plaza, te quedabas en tu cuarto, jugar, comer, dormir, volver a jugar, y mientras todos exploraban la vida, tú explorabas mundos digitales que sí obedecían tus reglas. Tus primos hablaban de ti en las reuniones familiares. Juan es seco, Juan va a terminar inventando algo, y tú solo querías que dejaran de mirarte, que dejaran de esperar algo, porque sabías que no tenías nada nuevo que dar. Ya habías mostrado tu truco y no tenías otro. Entraste al liceo sin problemas. Te aburriste desde el primer día. Las clases te parecían lentas, los profes predecibles. Te destacabas sin querer. Otra vez el primero, otra vez el ejemplo. Pero ya te cansaba. No lo decías, pero lo sentías, como si estuvieras atrapado en una rueda que giraba sola. Te ibas volviendo más callado, no por timidez, por desgano. ¿Para qué hablar si nadie escuchaba? ¿Para qué compartir si lo que sabías solo servía para repetir lo que otros no podían entender? Comenzaste a vivir con fastidio. Algunos profesores empezaron a notarlo. Juan tiene potencial, pero no se esfuerza. Tus padres comenzaron a inquietarse, pero tú te repetías una y otra vez, ¿para qué esforzarse si igual gano? Y esa frase te arruinó más que cualquier error. La PSU fue pan comido. Entraste a ingeniería con uno de los puntajes más altos del país. Tu familia lloró de emoción, te abrazaron, te celebraron, y tú solo pensabas en qué videojuego ibas a comprar con el premio. Esa noche fue una fiesta, te abrazaron vecinos, familiares, profesores. Te dijeron, lo lograste, pero tú sabías que no habías logrado nada, solo habías hecho lo mínimo, lo de siempre, resolver. La mañana siguiente no sentiste nada, no orgullo, no alivio, solo una inercia suave, parecida al bostezo de una rutina que ya conocías. Te sentaste frente al computador, prendiste la pantalla y volviste al juego. Ese fue el primer día en que supiste que podías tenerlo todo sin querer nada. Y desde entonces, eso fuiste. Alguien brillante, pero vacío. Un espejo que deslumbra, pero no refleja. Una promesa que nunca prometiste. Capítulo 2. Nunca supiste si fue por miedo o por costumbre, pero lo cierto es que frente a la pantalla todo tenía sentido. No era como en la calle, donde las miradas duran más de lo necesario y los silencios te incomodan. Ahí, con los dedos en el teclado y el mundo digital desplegado ante ti, el lenguaje era otro, preciso, binario, justo. Cada acción tenía un resultado, cada error se podía reiniciar. No había incertidumbre, no había juicio, no había decepción. Tus compañeros hacían planes para el fin de semana, salidas, cervezas, alguna fiesta en la casa de alguien. Tú ni siquiera fingías interés. Decías, paso, y volvías al monitor, a los códigos, a los píxeles, a los mapas infinitos que podías explorar sin moverte. No era soledad, era pertenencia. En el juego sí estabas, ahí sí respondías, ahí sí importabas. Pasabas noches enteras sin pestañear, solo los zumbidos del ventilador y el resplandor azul en tu cara. Afuera llovía o brillaba el sol, daba igual. Tú vivías otra lógica, otra temporalidad. No dormías bien, no comías bien, pero estabas activo, vivo. ¿Creías? Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién lo medía? Tus padres golpeaban la puerta, a veces preguntabas si estabas bien. Sí, decías, sin girarte, sin mirarlos. Ellos insistían un poco, pero luego se iban. Ya no sabían cómo entrar, se habían resignado a verte desde la rendija como quien observa a un animal salvaje que eligió una jaula sin barrotes. Los fines de semana eran aún peores.
Toda la casa se movía con otra energía, almuerzos largos, ruido de televisión, visitas que hablaban fuerte. Tú te refugiabas más, cerrabas la cortina, bajabas el volumen de todo lo externo y subías el del juego. Entrabas a batalla donde no eras Juan, eras otro, más ágil, más respetado, más libre. Cuando alguien te decía que estabas perdiendo el tiempo, te molestabas, pero por dentro te reías. Perder el tiempo. Ellos lo perdían esperando buses, atrapados en relaciones vacías, cumpliendo con reuniones estúpidas. Tú, en cambio, estabas creando imperios, derrotando ejércitos, conectándote con jugadores de otros países. ¿Qué sabían ellos del tiempo? Comenzaste a evitar incluso los espacios familiares, la mesa, las conversaciones, los abrazos. Todo te parecía ruido. Todo interfería con la claridad que sentías frente a la pantalla, donde nada era espontáneo, donde todo respondía a un código que tú podías dominar. Te volviste hábil en escapar. Un cumpleaños, una reunión, un domingo cualquiera, siempre tenías una excusa. Estabas estudiando, estabas ocupado, estabas cansado y todos lo aceptaban porque seguías sacando buenas notas, porque eras el hijo que no da problemas. Si supieran. Una vez tu madre lloró, la escuchaste desde el pasillo, hablaba con tu padre, decía que no te conocía, que te estabas apagando, que no sabía cómo hablarte. No saliste, no hiciste ruido, solo bajaste el volumen y esperaste que se callara. Cada vez te costaba más salir a la calle, cruzar la plaza, ir al almacén, sentías que todos te miraban, que sabían, que estaban contando los pasos que dabas. Por eso preferías quedarte adentro, en la penumbra, en el lugar donde nadie podía exigirte lo que no sabías dar. En la universidad no era distinto. Llegabas tarde, te ibas antes, a veces ni ibas, pero sacabas las mejores notas. Los profes no entendían. Te llamaban genio, atípico, dotado. Tú asentías con indiferencia. No era orgullo, era fatiga. Te hiciste una cuenta falsa en un foro. Ahí podías escribir lo que pensabas, lo que sentías, que estabas cansado, que no entendías por qué seguías, que todo te sabía a polvo. Nadie te respondió, ni siquiera en lo virtual encontrabas lo que buscabas, si es que estabas buscando algo. Tus compañeros hablaban de proyectos, de trabajos, de sueños. Tú respondías con monosílabos, o ni eso. Te repetías que no eran como tú, que tú ibas más allá, que tú solo estabas esperando el momento justo. Pero en el fondo sabías que no era eso, que no estabas esperando nada, solo evitando todo. Una vez te invitaron a un asado, aceptaste, fuiste, te sentaste en una esquina, no hablaste, no comiste, te fuiste antes de que terminaran las brasas, dijiste que tenías que estudiar. Mentira, volviste a casa y encendiste el juego, lo único que no te pedía explicaciones. Tu cuerpo empezó a resentirlo, dolor de espalda, insomnio, espasmos en los dedos, pero no paraste, porque en la pantalla seguías teniendo el control, podías perder, sí, pero podías volver a intentarlo, y eso te bastaba. En la vida real no había restart. Los días se mezclaban, los relojes te parecían accesorios inútiles, solo importaba si era de día o de noche, y ni eso a veces, porque vivías en una zona gris donde todo era difuso, incluso tú mismo. Te encontraste un día hablando solo, te dijiste en voz alta, esto es lo único que sé hacer, y no supiste si era una confesión o una condena. Solo seguiste, sin pausa, sin meta, solo con la certeza de que si apagabas el computador, el silencio sería insoportable. Y eso fue suficiente para no apagarlo nunca. Capítulo 3. Te despertaste tarde ese día, no porque no te importara, sino porque sabías que te iba a ir bien. Y te fue bien. También que el resultado parecía una broma. Nadie en tu curso, ni en tu comuna, ni siquiera en varios kilómetros a la redonda había sacado ese puntaje. Lo viste ahí en la pantalla del celular, sin temblor, sin emoción.
Cerraste la aplicación, abriste el navegador, seguiste jugando. Nadie lo supo hasta que tus padres lo dijeron en voz alta, con esa mezcla de incredulidad y orgullo que suele doler más que alegrar. Te celebraron como si hubieras ganado algo, un trofeo, una beca, un destino. Llamaron a la abuela, al tío de la otra ciudad, a los amigos que no veías hace años. Todos repitieron lo mismo: este niño va a llegar lejos. Y tú los escuchabas con la misma expresión que tenías al ver una escena repetida, porque eso era un momento que ya habías vivido antes y que sabías cómo iba a terminar. Aplausos, fotos, nada. Elegiste ingeniería como quien elige sin elegir. Era lo obvio, lo lógico, lo que todos esperaban. No pensaste en otra opción, no porque esa fuera la mejor, sino porque pensar una alternativa habría implicado preguntarte qué querías. Y eso era un abismo. Entraste a la universidad como entran los mitos: el puntaje nacional, el que no estudió, el genio del sur, decían algunos. Te miraban de reojo, algunos te admiraban, otros te odiaban en silencio. Tú no hablaste con ninguno. Llegabas, te sentabas, tomabas apuntes cuando era necesario, respondías solo si te llamaban. Nunca preguntabas. No faltaste a las clases porque supieras que eran importantes. Fuiste porque no querías responder preguntas en la casa. Te daba pereza explicar por qué no habías ido. La asistencia era una forma de no ser interpelado. Otro trámite más. Los profesores no sabían qué hacer contigo. Algunos te ponían como ejemplo, otros te ignoraban para no sentirse desafiados. Tú los escuchabas sin entusiasmo. Todo lo que te enseñaban ya lo habías leído antes. Lo resolvías mentalmente, no porque quisieras, porque podías. Te ofrecieron becas internas, mentorías, proyectos especiales. No aceptaste nada. Gracias. No tengo tiempo, decías. La verdad era que no querías compromisos, ni correos, ni horarios extra. Querías volver a tu pieza, a tu silla, a tu juego. Te empezaste a saltar clases, no porque no te sirvieran, sino porque no te hacían falta. Las pruebas las resolvías en 20 minutos. Te ibas antes, a veces sin entregar. El profesor te mandaba correos preocupado. Tú no respondías, no por arrogancia, por desconexión. Tu grupo de trabajo te buscaba. Juan, ¿puedes hacer esta parte? Juan, ¿cuándo nos juntamos? Contestabas con monosílabos. Enviabas tus aportes en la madrugada, eran perfectos, técnicamente impecables, fríos como cuchillos quirúrgicos, sin alma. Nunca fuiste a una fiesta universitaria, te invitaron 2 o 3 veces. Dijiste que sí, no fuiste. Te volviste parte del mobiliario. Siempre estabas, pero nadie contaba contigo. Nadie sabía si estabas bien, si tenías amigos, si comías. Y tú tampoco te preguntabas eso. La carrera avanzaba y tú seguías sin despeinarte. Todo salía fácil, casi insultantemente fácil. Los demás sudaban, lloraban, se frustraban. Tú seguías jugando. Dormías de día, resolvías de noche. La universidad no era un desafío, era una obligación mecánica. Una vez un compañero se sentó contigo a almorzar. Te dijo que te envidiaba, que ojalá pudiera ser como tú. Tú lo miraste como quien mira a un gato callejero. Le dijiste: no es tan bueno como parece. Él se rió, pensó que era humildad. No era eso, era verdad. Tus padres te seguían mirando como si fueras una estatua de mármol, intocable, brillante, pero fría. Empezaron a preguntar menos. Te felicitaban cuando les llegaba algún correo de la universidad. Tú solo asentías, ya no compartías nada. Cada día sentías más vacío, como si avanzar fuera solo una obligación de calendario, como si el conocimiento se acumulara en ti sin dejar nada. Cada nueva fórmula aprendida era un gramo más en una mochila que no sabías por qué llevabas. Una noche te miraste al espejo, te preguntaste qué vendría después. Trabajo, sueldo, oficina, rutina. Te dio asco. Cerraste los ojos, pensaste: no quiero eso, pero tampoco sabías qué otra cosa querías. Alguien te propuso un emprendimiento, te mandó un correo largo, entusiasta. Ni lo abriste, no querías involucrarte, no querías depender de nadie, ni que nadie dependiera de ti. Preferías el margen, ser espectador, ser fantasma.
Y sin embargo, seguías siendo el mejor. Notas impecables, proyectos premiados, un reconocimiento que no sentías como propio, como si otro viviera tu vida mientras tú solo la mirabas desde una pantalla que no se apagaba nunca. Terminaste la carrera sin ceremonia, sin fiesta. Fuiste a buscar tu título solo, lo guardaste en un cajón. No lloraste, no te reíste, solo pensaste, ya está. Pero no sabías qué significaba eso. Volviste a casa, prendiste el computador, pusiste el juego de siempre. La pantalla brilló como una vela que no se extingue y te sentiste una vez más a salvo y también profundamente solo. Capítulo 4. Tu currículum era inmejorable, promedio sobresaliente, reconocimiento académico, experiencia en proyectos simulados, algunas certificaciones técnicas. No tenías nada que envidiar a nadie en cuanto a papel. Lo subiste a todas las plataformas posibles. Lo compartiste con empresas grandes, medianas y chicas. Algunas te contactaron, la mayoría no. Las que lo hicieron rápido, como si hubieran encontrado un diamante. Pero bastaba una entrevista para que lo soltaran de vuelta como si les quemara. Entrabas a las videollamadas con el mismo desgano con el que te despertabas. Respondías con claridad, sí, pero sin alma. Te preguntaban por tus motivaciones y te quedabas en silencio 3 segundos más de lo aceptable. Te pedían ejemplos de liderazgo y no tenías ninguno. Te decían que eras brillante, pero les costaba imaginarte en un equipo, en una oficina, en algo que respirara vida fuera de una pantalla. Te llamaron de una empresa tecnológica, te ofrecieron una pasantía pagada. Dijiste que sí, aunque por dentro no querías ir. El primer día llegaste puntual, peinado, con ropa nueva. Te sentaste, abriste el computador, te explicaron lo que debías hacer. Era sencillo, más sencillo que lo que tú hacías por cuenta propia. Lo hiciste bien, pero no hablaste con nadie, ni saludaste, ni tomaste café, ni preguntaste. Te fuiste cuando terminó la jornada sin despedirte. El segundo día fue igual, y el tercero. A la semana el jefe te pidió una reunión informal. Te dijo que eras talentoso, pero que parecías ausente, que en el trabajo también importan las relaciones. Asentiste, no dijiste nada más. A la semana siguiente te agradecieron la participación y no renovaron la pasantía. Dijeron que era un tema de perfil, de adaptación. Sabías que era una forma elegante de decir nos incomodas. Tus padres no lo entendían. ¿Pero qué hiciste? ¿Te equivocaste? ¿Fuiste grosero? No, no hiciste nada. Ese fue el problema. No conectaste, no mostraste interés, no sonreíste, no construiste nada, simplemente estuviste. Y eso en este mundo no alcanza. Volviste al computador, más horas, más batallas, más puntos acumulados en juegos donde sí sabías lo que se esperaba de ti, donde sí podías ser el mejor, donde nadie pedía carisma, ni entusiasmo, ni sonrisa, solo rendimiento, y tú sabías rendir, siempre supiste, en ese otro mundo. Te empezaste a cuestionar, no a ti mismo, sino al sistema. ¿Por qué tengo que ser simpático? ¿Por qué tengo que fingir interés por cosas que no me importan? Pensabas que el mundo estaba mal, que era injusto, que valoraban lo equivocado. Te aferraste a eso, a la idea de que tú no eras el problema, aunque por dentro, en el fondo más hondo, algo te susurraba lo contrario. Seguiste mandando currículums, a decenas, a cientos. Algunos respondían, otros ni eso. Las entrevistas eran similares, buenas calificaciones, buenas habilidades, pero algo no encajaba, no proyectabas nada. No seducías, no convencías, te agradecían el tiempo y no volvían a llamar. Tuviste que empezar a buscar otras cosas, no por necesidad económica, aún no, pero sí por la incomodidad de seguir sin rumbo. Probaste dar clases particulares, duraste 2 sesiones, el estudiante te miraba con miedo, no sabías explicar, sabías resolver, no sabías enseñar. Un amigo te propuso hacer un app juntos. Él se encargaría de la parte de negocio, tú del código. Aceptaste. Empezaron con reuniones por videollamada. En la tercera no apareciste.
te olvidaste. Él te escribió, le dijiste que estabas enfermo. Era mentira, estabas jugando. Nunca más se contactó. La frustración empezó a convertirse en rabia, pero no hacia el mundo, hacia ti mismo. Veías pasar a tus ex compañeros con empleos, con oficinas, con uniformes, con vidas que tú despreciabas, pero que al menos avanzaban. Tú seguías en el mismo lugar, rodeado de pantallas, solo. Tus padres ya no preguntaban tanto. Les daba pena. A veces los escuchabas hablar en voz baja. Decían que estabas deprimido, que tal vez necesitabas ayuda, que siempre habías sido diferente, que no sabían cómo ayudarte. No respondías, fingías no escuchar, pero lo escuchabas todo. Empezaste a mentir. Decías que estabas en proceso de selección, que te habían llamado de una startup, que estabas por entrar a una fintech. Todo era falso, pero era más fácil que explicar la nada. Una noche te llamaron para una entrevista presencial. Fuiste, llegaste limpio, serio, correcto. El entrevistador te miró 5 minutos y dijo: Juan, eres brillante, pero no sirves. Así, con esas palabras, directo, frío, brutal. No supiste qué contestar. Te levantaste y te fuiste. Volviste a casa, tiraste la mochila al suelo y te quedaste mirando el techo. No lloraste, no gritaste, solo te repetiste esa frase como un mantra cruel. Brillante, pero no sirves. Brillante, pero no sirves. Brillante, no sirves. No sirves, no sirves. Ese día no prendiste el computador, pero al siguiente sí. Capítulo 5. Te miraste al espejo con el uniforme puesto. Era rojo, con una gorra ridícula. Nunca te gustaron los uniformes, te hacen sentir que perteneces a algo que no elegiste. Pero necesitabas plata, no para sobrevivir, no todavía, pero sí para que dejaran de mirarte como a un enfermo. Así que aceptaste. Pizza rápida, turnos de 8 horas, repartos en moto o bicicleta, tarea simple, más simple que cualquier algoritmo que resolviste en la universidad, pero más agotadora, más real. El primer día no hablaste con nadie. Te dieron la caja, la dirección y saliste. No sabías andar bien en bicicleta. Aprendiste sobre la marcha. En las bajadas te temblaban las manos. En las subidas te ardían los muslos. Cuando llegaste al primer edificio, el cliente ni te miró. Firmó, recibió, cerró, como si fueras un dron. Te diste cuenta de que eso era lo que eras, un cuerpo que transporta comida, sin identidad, sin historia, sin voz. Las horas pasaban lentas, el sudor te caía por la espalda, el casco te apretaba la cabeza. Volvías a la tienda y te daban otra caja, otra dirección, otro edificio, otra casa, otro cliente, todos igual. Todos con prisa, nadie preguntaba cómo estabas, nadie notaba tu mirada ausente. Era perfecto, podías desaparecer sin que nadie lo mencionara, como siempre quisiste, pero igual dolía. Los compañeros eran otros fantasmas, algunos te hablaban, otros no. Uno te contó que estudiaba en las noches derecho, otro que estaba juntando para operarse los dientes. Había una chica que repartía con auriculares y cantaba sola. Nunca la miraste directo, te daba vergüenza, no por ella, por ti, por lo que eras, por lo que no pudiste ser. Empezaste a trabajar más turnos, no porque necesitaras el dinero, porque era mejor estar pedaleando que estar en la casa escuchando el silencio, porque mientras subías cerros con la pizza colgando, podías dejar de pensar, podías concentrarte en no caer, en esquivar autos, en no romper la caja. La precariedad como forma de evitar el pensamiento. Tus padres te preguntaban cómo te iba. Decías que bien, que estabas conociendo la ciudad, que estabas haciendo ejercicio. Mentías sin convicción, pero te creían, o al menos fingían creer. Ya habían perdido el impulso de discutir. De noche te dolían las rodillas, pero aún así te sentabas frente al computador, no para jugar, no como antes, solo para estar. Mirabas la pantalla, abrías el mismo juego, a veces jugabas 5 minutos, a veces lo cerrabas de inmediato. Ya no era lo mismo, algo se había roto. Te encontraste con un ex compañero de universidad un día cualquiera, te reconoció, te saludó con entusiasmo. Estás trabajando
¿En algo de lo tuyo?, preguntó. Dijiste que sí, y te fuiste antes de que pudiera preguntar más. Él tenía un maletín, tú una caja de cartón caliente. Nunca te sentiste tan pequeño. Una noche, al entregar una pizza, el cliente te miró y dijo: ¿Tú no estudiaste ingeniería? Era un conocido del barrio, un amigo de tu padre. Te congelaste, tartamudeaste. Él dijo: cosas de la vida. Te pagó en efectivo y cerró la puerta. Subiste a la bici como si te hubieran escupido, pero no lo habían hecho, solo te habían visto. Te diste cuenta de que nadie te maltrataba. No había burlas, no había insultos, pero igual te dolía, porque lo que más te pesaba no era lo que los demás veían, sino lo que tú sabías, que estabas huyendo de algo que no sabías nombrar, pero que cada día te alcanzaba un poco más. Una madrugada, mientras esperabas en la tienda, viste a un compañero llorar. Estaba sentado contra la pared, con el casco en las manos. Nadie le preguntó nada. Tú tampoco. Lo miraste desde lejos y pensaste que en algún momento tú también harías lo mismo, sin aviso, sin motivo, solo romperte, como se rompen las cosas que nunca fueron reparadas. Te sorprendiste a ti mismo pensando en renunciar, no por cansancio, por dignidad, pero no lo hiciste, porque ya habías cruzado esa línea donde la dignidad no tiene sentido, donde solo queda sobrevivir al día siguiente. Un día una señora mayor te dio propina y te dijo: gracias por tu esfuerzo. Te dieron ganas de abrazarla y llorar. No lo hiciste. Te subiste a la bici y te fuiste pedaleando con los ojos húmedos. ¿Por qué dolía tanto una simple frase amable? Al volver a casa, tus padres te dejaron comida servida. Se habían ido a dormir. Comiste en silencio, sin prender la tele, sin mirar el celular. Masticaste como si eso pudiera calmar el peso del pecho. No lo hizo. Empezaste a soñar con pizzas, con bicicletas, con repartos eternos, con edificios que se multiplicaban. Soñaste que nunca llegabas a destino, que todos los caminos volvían al punto de partida, que nadie abría la puerta, que tocabas timbres y nadie contestaba, que existías solo para andar. Un cliente joven de tu edad te dio una buena propina y te preguntó si hacías esto solo por el verano. Le dijiste que sí. Pero mentías, llevabas meses y no sabías cuánto tiempo más seguirías, porque ahora era lo único que tenías. A veces pensabas en mandar un nuevo currículum, pero cuando abrías el archivo te parecía falso, viejo, como si hablaras de otra persona, de alguien que ya no existía. Te empezaste a convencer de que esto también era vida, que no todos tienen que brillar, que hay belleza en lo simple, que el trabajo honesto es digno, pero sabías que eso era un consuelo, que no creías en esa mentira, solo querías que dejara de doler. Y no dolía menos, solo dolía distinto. Capítulo 6. Subiste al taxi con desgano. El uniforme era menos ridículo que el de la pizzería, pero más pesado. El asiento tenía ese olor a sudor ajeno y a vida usada. No era tu auto, por supuesto. Lo arrendaste por jornada. Pagabas una parte y lo demás, si lograbas juntar algo, era tuyo. De día y de noche. La ciudad no paraba, tú tampoco, pero no por energía, por inercia. La primera vez que tuviste un pasajero, se subió sin mirarte, dio una dirección, se puso los audífonos y desapareció. No hablaste, agradeciste el silencio, no querías explicar quién era, ni por qué un ingeniero manejaba un taxi sin hablar. Tampoco querías justificarte, ya te habías cansado de eso, que te juzgaran en silencio era mejor. Los recorridos eran largos y breves a la vez. A veces cruzabas media ciudad en 40 minutos, otras un par de cuadras te tomaban una eternidad. Aprendiste a leer las caras. Había quienes querían hablar, otros no. Algunos te preguntaban cosas, tú respondías lo justo. Los menos decían gracias, los más bajaban sin decir nada, y tú, en cierto modo, lo agradecías. Te acostumbraste rápido al ritmo, el GPS, las calles, los tacos. Había algo hipnótico en repetir la ruta, en doblar siempre los mismos semáforos, como un videojuego sin puntos, solo con tiempo, una especie de castigo que se repite, un ciclo sin final.
Una tarde subió un tipo con traje. Lo reconociste. Era de tu generación, de la universidad. Había sido el más flojo del grupo. Te saludó con amabilidad, sin ironía. Te dijo que trabajaba en una consultora, que le iba bien, que no podía creer que tú manejaras un taxi. Tú sonreíste. Le dijiste que te gustaba manejar, que era temporal. Mentiste con tanta naturalidad que te diste miedo. Cuando bajó, te quedaste un rato en la esquina, sin moverte, sin pensar en nada, solo mirando las luces, sintiendo que algo se había podrido por dentro, que estabas demasiado lejos de todo, incluso de ti mismo. Conociste colegas en las pausas. Uno era ex profesor, otro técnico electrónico, uno más ex militar. Todos tenían una historia, ninguno quería estar ahí, pero todos estaban, como tú. Hablaban de lo difícil del rubro, de las aplicaciones que te quitan comisión, de los clientes que no pagan, de la falta de respeto. Tú los escuchabas en silencio, no por arrogancia, por agotamiento. Los días empezaron a confundirse. No sabías si era lunes o sábado, solo sabías si era turno de día o de noche. Dormías poco, comías mal, cada vez hablabas menos. En la radio sonaban canciones que antes te gustaban, ahora solo eran ruido. Una noche llevaste a un par de jóvenes ebrios, rieron todo el camino. Uno te dijo que eras un taxista callado, otro se burló de tu cara. Te tragaste la rabia, no por prudencia, porque ya no te quedaba energía para reaccionar. Lo único que querías era que bajaran, que se fueran, que te dejaran en paz. Te empezaste a mirar en el espejo retrovisor, no para ver el tráfico, para ver si todavía estabas ahí. Había días en que sentías que te habías desdibujado, que el rostro frente al espejo no era tuyo, que la voz que usabas no era tuya, que el nombre que dabas ya no te pertenecía. Tus padres no preguntaban, solo te ofrecían comida, a veces. Tú comías rápido y volvías a salir. Dormías en horarios raros, a veces ni siquiera te sacabas la ropa, te echabas en la cama como un bulto y te levantabas igual, como si no hubiera pasado el tiempo. Soñabas con semáforos, con calles infinitas, con clientes sin rostro, con una ciudad que nunca se acaba. Despertabas con el mismo cansancio con el que te acostabas, y así seguías, día tras día, noche tras noche. Una vez llevaste a un cliente que trabajaba en lo tuyo, ingeniería en sistemas. Te habló de su empresa, de los proyectos, de los salarios, de las oportunidades. Tú asentías, respondías con monosílabos. Él te dijo que buscaran tu LinkedIn. Le dijiste que no tenías. Mentiste, lo tenías, pero no querías que lo viera, no querías ser descubierto. Te diste cuenta de que ya no te molestaba tanto no haber ejercido. Lo que te dolía era haberte rendido, no haberte comprometido, no haber intentado de verdad. Porque sabías que no era el mundo el que te había cerrado las puertas, fuiste tú el que no las tocó. Pero aún así no querías cambiar, no querías hacer el esfuerzo, no querías enfrentar el vacío, preferías dar vueltas en la ciudad con la radio baja, con el asiento caliente, con la rutina que anestesia. Y eso hacías, dar vueltas, volver a pasar por los mismos lugares, ver cómo otros avanzaban, cómo el mundo giraba, y tú ahí, manejando sin destino, sin propósito, solo con una dirección en el GPS y otra, más profunda, que habías olvidado hace tiempo. Capítulo 7. Te acostumbraste a ser el más brillante sin esfuerzo. Siempre fue así, desde el colegio. Te bastaba con escuchar una vez, leer por encima, copiarte de ti mismo en ideas viejas para estar arriba. Te repetían que eras especial, que tenías un don, y tú lo creíste, pero nunca hiciste nada con eso. ¿O sí? Lo desperdiciaste. Durante años pensaste que con ser capaz bastaba, que algún día alguien lo vería y te rescataría, como en las películas. Un desconocido te descubriría en la calle, en un foro, en una aplicación, pero ese día no llegó porque nunca levantaste la mano, nunca mostraste lo que sabías. Te escondiste, como siempre, detrás de pantallas, de juegos, de excusas.
Lo más triste fue darte cuenta de que el mundo no se preocupaba por ti, que no se detenía a buscar los potenciales talentos perdidos. El mundo seguía girando, premiando al que actúa, no al que solo podría haberlo hecho. No hay medallas para los que no participan. Tus ex compañeros de universidad están en sus carreras, con errores, con torpezas, sí, pero avanzando. Algunos son mediocres, tú lo sabes, pero mediocres activos, mediocres que se levantan, que toman riesgos, que fracasan haciendo. Tú fracasaste sin intentarlo. Escuchaste a tus padres hablar a media voz. Es que siempre fue tan inteligente, decía tu madre. Pero no hace nada, respondía tu padre. Te dolía más esa frase que cualquier golpe. No hace nada. No haces nada. No hiciste nada. No harás nada. Comenzaste a repetirlo como un mantra. No hice nada. No hago nada. No haré nada. Y aunque sabías que podías, que aún tenías capacidad, ya no te importaba. Ya no sabías si valía la pena, ya no sabías si querías algo, solo seguir así, dando vueltas, sin destino, sin metas. La palabra mediocre te daba vueltas. Antes la usabas para los otros, los que no sabían, los que necesitaban estudiar 1000 veces lo que tú entendías en una. Ahora te la decías a ti mismo, mediocre, no por lo que sabes, sino por lo que haces, o más bien por lo que no haces. Afuera la ciudad sigue, personas que caminan rápido, personas que gritan por teléfono, gente que pelea, que ama, que sueña. Tú estás detenido en un semáforo viendo cómo todos se mueven. Tú no, tú solo existes. Te ofrecieron un curso online de especialización. Lo abriste, leíste el programa, era fácil, lo cerraste, pensaste, después lo empiezo. No lo hiciste como tantas veces antes, como siempre. Una amiga te mandó un mensaje. Juan, ¿has pensado postular al fondo que abre la facultad? Le agradeciste, dijiste que sí, que estabas en eso, que solo te faltaba subir el archivo. Nunca lo subiste, ni siquiera lo preparaste. Volviste a postular a un par de trabajos por presión, sin revisar los currículums, sin carta de presentación, sin nada. Nadie respondió. Te sorprendiste, te enojaste, pero sabías que no era culpa del mercado. Era tu forma de rendirte sin decirlo. Tu madre te preguntó si seguías buscando. Dijiste que sí. Ella te miró con esa mezcla de esperanza y resignación que dan los años. No dijo más, solo te dejó el almuerzo servido. Ese fue tu castigo, no el reproche, sino la amabilidad silenciosa. Volviste a manejar, volviste a pasar por las mismas avenidas. El GPS parecía conocerte mejor que tú mismo. Cada ruta que seguías te hacía sentir más atrapado, como si no hubiera otra opción, como si ya hubieras agotado todo lo demás. Una pasajera joven, estudiante de primer año, te habló del entusiasmo con el que estudiaba. Dijo que era difícil, pero quería ser la mejor. Tú asentiste, no la odiaste, pero algo te dolió, una punzada, como si alguien te recordara en lo que te convertiste. Comenzaste a tener pesadillas con entrevistas de trabajo. En todas te sentabas frente a alguien que no te miraba, que revisaba papeles vacíos, que te decía, no hay nada aquí, y tú despertabas con el pecho apretado, respirando mal. Una tarde, después de muchos intentos, te dijeron que podrías trabajar unas horas en soporte técnico. No fuiste, no respondiste el correo, no por miedo, por inercia, por esa parálisis que ya se te había vuelto piel. Sentiste que empezabas a morir por dentro, lentamente, como si tu alma se evaporara a diario, pero al mismo tiempo seguías comiendo, respirando, manejando, sobreviviendo, lo justo, lo mínimo. Y ahí entendiste, no es que el mundo sea injusto contigo, es que tú elegiste no luchar, que la mediocridad no es una maldición, es una decisión lenta, repetida, silenciosa, pero tuya. Capítulo 8. No sé cuándo dejé de intentarlo. No fue de golpe, fue más bien un deslizamiento lento,
un hundirse suave, casi placentero, como si alguien me hubiera anestesiado los sueños. A veces creo que sigo esperando el momento en que todo cambie, como si la vida debiera premiarme por ser quien fui, no por lo que soy. Me repito que era brillante, que tenía futuro, pero lo digo como quien recuerda una casa que ya no existe, demolida por años de nada. He tenido oportunidades, lo sé. Las he visto pasar como trenes que no abordé. Me inventé excusas, responsabilidades vagas, promesas para más adelante. Siempre hay un más adelante, hasta que un día ya no hay. Y sin embargo sigo con ese murmullo dentro, esa voz que me dice que todavía puedo, que aún hay tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Si no me muevo, si no lucho, si no quiero. Mi familia dejó de preguntarme. Me observan desde lejos. Creo que no saben si cuidarme o soltarme. Mi madre me ofrece comida como si con eso pudiera reconectarme con algo. Mi padre me evita. Tal vez lo decepcioné tanto que ya no le queda energía para disfrazarlo. Antes me llamaban el orgullo de la familia. Ahora soy el silencio incómodo en la sobremesa. He sentido rabia, claro que sí, contra mí, contra el sistema, contra todo. Pero esa rabia se transforma rápido en fatiga, en ganas de dormir, en abrir un juego y desaparecer por horas. Ahí al menos tengo objetivos, subo de nivel, mato monstruos, recibo recompensas. Afuera la vida real me mira sin ofrecerme nada. O tal vez sí lo hace, pero yo ya no quiero aceptarlo. Hay días en que no me reconozco. Veo mi reflejo y me pregunto si siempre fui así o si me transformé sin darme cuenta. No tengo cicatrices visibles, pero cada decisión postergada, cada miedo, cada renuncia voluntaria ha ido dejando marcas. Soy una suma de ausencias, un eco de lo que podría haber sido. Me he vuelto experto en el arte de no vivir. Cuando manejo el taxi me convierto en sombra. Nadie me ve realmente. Soy una función, un volante, una ruta. Eso me acomoda, me libera de dar explicaciones. A veces escucho a los pasajeros hablar de sus trabajos, de sus parejas, de sus hijos, vidas llenas de errores, sí, pero con algo que yo no tengo, dirección. Me sorprende su energía, su necesidad de seguir adelante. Yo ya no tengo esa urgencia. No sé si me duele más haber fracasado o ni siquiera haberlo intentado, porque el fracaso al menos requiere coraje. Lo mío fue comodidad o pánico, una mezcla sutil y pegajosa, como una sustancia que se adhiere al cuerpo y no se quita ni con fuego. Me quedé quieto mientras la vida pasaba. Eso me condena más que cualquier error. Quisiera llorar, a veces lo intento, pero las lágrimas se niegan, como si hasta eso me estuviera vedado. Entonces me hundo en el sillón, pongo una serie de fondo y dejo que el tiempo se deshaga. Mi vida no tiene pausas, no tiene giros dramáticos, solo tiene ese arrastre mudo, ese desgaste que no se nota hasta que ya estás vacío. Afuera llueve, siempre llueve cuando me siento así. No sé si es coincidencia o castigo. La lluvia me recuerda que el mundo sigue, que el clima cambia, que hay estaciones. Yo, en cambio, estoy estancado, como un charco sucio en una calle mal hecha. Nadie me mira, nadie me salta, todos me pisan. Hubo una época en que creí que sería feliz. No exitoso, no rico, feliz. Me imaginaba haciendo lo que me gustaba, compartiendo ideas, construyendo algo, pero el tiempo convirtió ese sueño en una broma cruel, porque tuve el talento, pero no el valor, porque tuve la oportunidad, pero no la voluntad. Me detuve en la puerta y dejé que se cerrara sola. No quiero que nadie me salve, no merezco ser salvado, no por castigo, por consecuencia. He sido arquitecto de mi propio hundimiento. Cada excusa, cada omisión, cada decisión evitada fue un ladrillo más en esta celda, y lo peor es que dentro de ella me he acomodado. A veces me dan ganas de gritar, no por ayuda, por rabia, pero no grito, apenas susurro. Me he vuelto pequeño, tibio, inofensivo, como esos hombres que caminan lento por la feria, con la mirada muerta y las manos en los bolsillos. Ya estoy en esa edad sin tenerla, ya estoy gastado sin haber vivido. Si me muriera mañana, no creo que alguien sintiera alivio ni pena.
solo un silencio denso, como cuando se apaga un televisor en una habitación vacía. Nadie diría era un gran tipo, tal vez alguien diría era brillante, pero ese pero me ha seguido como un perro sarnoso, y al final soy ese pero. No sé por qué hablo solo, porque me confieso ahora, tal vez porque el ruido del motor me acompaña, tal vez porque esta ciudad, esta noche, esta lluvia me han dejado sin escapatoria. No hay pantalla encendida, no hay joystick en las manos, solo este volante, este asiento, esta voz interior que me susurra verdades, y yo, incapaz de callarla, la dejo hablar. Capítulo 9. Te despiertas como siempre, tarde, sin alarma, sin apuros, sin causa. No hay entrevistas programadas, no hay clases, ni exámenes, ni esperas. Te haces un café que no sabe a nada, no porque esté mal hecho, sino porque a ti ya nada te sabe. La vida ha perdido textura. Es un pan sin miga, un jugo aguado. Bebes igual, tragas, como haces con todo. Miras el celular sin fe, 2 mensajes, una cadena de tu tía, un recordatorio automático del banco, nada de lo que esperabas hace años, ningún llamado milagroso, ningún reconocimiento inesperado, solo la vida insistiendo en continuar, aunque tú no sepas qué hacer con ella. Sales a manejar, el taxi arranca sin dificultad. Al menos eso sigue funcionando. Es un consuelo absurdo, pero consuelo al fin. Te pones la radio no por gusto, sino por evitarte, por no oír tus pensamientos, por no tener que hacerte preguntas cuyas respuestas ya conoces. El primer pasajero no habla, mejor. Te permite seguir en piloto automático. El semáforo, el peatón, el cruce, la vuelta, todo predecible, todo sin error. Eres eficiente en esto y por primera vez lo reconoces sin rabia. No eres brillante, no eres ingeniero, no eres promesa, eres taxista y punto. Recoges a una señora mayor. Te preguntas si estudiaste algo. Le dices que sí, que ingeniería. Te mira con simpatía y sorpresa. Ah, qué bien, dice, pero en su mirada hay un juicio suave, casi maternal, que te deja una herida chiquita, una de esas que no sangran, pero arden por dentro. Más tarde, un tipo con traje se sube al asiento trasero. Te pregunta por un café cerca del centro. Le indicas uno. Te dice que él también estudió en la misma universidad, que recuerda el campus, los profes, los recreos. Tú asientes sin mencionar que lo tuyo fue igual, pero sin el después. No te molesta, ya no. Antes te habrías sentido humillado, indignado. Ahora lo aceptas como quien se rinde en una pelea sin público. Ya no estás en guerra, ni contigo ni con el mundo. Solo estás, una presencia más entre millones, invisible, intercambiable, prescindible. Te estacionas frente a una plaza, bajas la ventanilla, ves a los niños jugar, a los perros correr, a los padres pelear en voz baja. La vida sigue desordenada y ruidosa. Tú la miras desde tu asiento con una calma extraña, una calma vacía pero firme. Ya no esperas nada. En la guantera hay una hoja doblada, un viejo currículum. Lo habías olvidado. Lo tomas, lo lees, aún te impresiona lo que hiciste, las notas, los premios, los certificados. Todo eso. Para esto te ríes, una risa breve, seca, como un estornudo que no sale del todo. No lo rompes, no por cariño, porque ya no necesitas destruir nada, porque ya entendiste que el castigo no está en el olvido, sino en la memoria, en ese recordatorio de que pudiste, pero no quisiste, y que eso también es una elección. No te absolviste, pero ya no te azotas. Vuelves a casa de noche, hay sopa en la olla, tu madre te dice que se va a acostar. Tú asientes, le das las gracias, ella te sonríe, cansada. Nadie menciona el futuro, nadie pregunta nada. Es una casa en pausa, una casa que ya aprendió a convivir con lo que hay. Te sientas frente al computador, no para estudiar, para ver una partida repetida de un juego que ya no juegas. Lo ves igual, como quien revisa una vieja carta sin ganas, sin nostalgia, solo por ocupar espacio, como todo en tu vida. En la madrugada abres un documento en blanco, escribes tu nombre,
Solo eso. Luego lo borras. No hay nada que decir, nada que agregar. Lo cierras, apagas la pantalla, no apagas la luz. Te duermes con ella encendida como quien espera algo, aunque ya no crea. Y ahí, entre las sábanas, entiendes que ya no vas a cambiar, no por flojera, no por miedo, porque ya no lo ves necesario, porque aceptaste lo que eres, y eso no es valentía, es resignación, una resignación educada, vestida de normalidad, pero resignación al fin. El día siguiente llegará igual, con sus mismos ruidos, sus mismas preguntas sin respuesta. Lo enfrentarás como siempre, con lo mínimo, con ese esfuerzo suficiente para no caer, pero jamás para volar. Eres mediocre, no como insulto, como identidad. No necesitas que nadie más te lo diga, ya lo sabes, y lo has integrado, como se integra una cicatriz, como se acepta una deformidad. No te gusta, pero es tuya, y la vas a llevar hasta el final. Y así se cierra el círculo, no hay revelación, no hay despertar, no hay giro inesperado, solo tú con tu volante, tus juegos viejos, tu carrera vacía y esta certeza que ya no duele tanto. Esto es lo que hay, esto es lo que fuiste, esto es lo que eres. Mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores, gracias por haber llegado hasta aquí. Este cuento no busca sacudir con fuegos artificiales ni ofrecer caminos de salvación. Juan, el mediocre, no se redime, no cambia, no mejora, y quizás por eso nos deja ese nudo en el pecho, esa sospecha incómoda de que todos en algún momento nos parecemos a él más de lo que quisiéramos, porque no basta con ser capaz, hay que comprometerse. No basta con soñar, hay que actuar. Juan no lo hizo y aquí está manejando su taxi con su título colgado en el recuerdo y su mediocridad aceptada como abrigo. Si esta historia te resonó, te conmovió o te incomodó, ayúdame compartiendo el canal con otros audiolectores. Pídeme qué quieres escuchar. Te espero en la próxima lectura, con una taza de café, como siempre. Escúchame leer.